anda? ¿Qué tal, Eduardo? Buen día, muy bien, gracias. Hay toda una discusión en la política. El presidente de la República creó la nueva CIDE, con distintos organismos dentro de la CIDE, y necesita un presupuesto de 100 millones de pesos, ¿no? O 100 millones de dólares en realidad, ¿no? Son 100 millones de dólares al dólar, 100 millones de dólares. Y hay toda una polémica con eso. Me gustaría su opinión. Sí, a ver, la controversia, Eduardo, surge porque en la página oficial del Ministerio de Economía de Ejecución Presupuestaria aparecen 87,9 mil millones de pesos, Sí. o sea, aproximadamente unos 60 millones de dólares al valor del dólar paralelo, como devengados. Sí. ¿Qué significa devengados? Que han sido ejecutados, es decir, han sido utilizados en el funcionamiento del organismo. Pero ¿qué pasa? Ocurre que cuando los gastos son reservados, no se debe dar cuenta y justificarlo frente a la Secretaría de Hacienda. Entonces, para el Ministerio de Economía, que es quien conduce esa página, aparecen como devengados, lo cual no quiere decir que se hayan gastado. Okay. Quiere decir que no tienen por qué rendirlos. ¿Por qué? Porque por la propia naturaleza del DNU, y además por la ley 25.520 que rige en estos casos, esos fondos deben ser rendidos, o en todo caso explicados, a la Comisión Bicameral de Inteligencia, no a la Secretaría de Hacienda. Claro. Por eso aparecen como devengados, pero en realidad es imposible técnicamente, Eduardo, esto es del sentido común, que en 2 semanas y media o 3 que puede tener este DNU, se hayan gastado semejante nivel de plata. Claro. Dicho esto, en función de explicar que hay una confusión por ignorancia del manejo técnico que tienen este tipo de fondos por parte de algunos miembros de la oposición. Uh-huh. Ahora, sin dinero es imposible hacer inteligencia seria, ¿no? Absolutamente. ¿Y por qué, Eduardo, además? Porque el nivel de deterioro y destrucción del sistema de inteligencia que nos dejó el kirchnerismo ha determinado que hay que prácticamente reconstruir desde cero la estructura del Sistema Nacional de Inteligencia para neutralizar las enormes amenazas que tenemos hoy en la Argentina. Entonces, a ver, si uno toma el promedio de lo que utilizó el kirchnerismo del 2003 en adelante, asignado a la inteligencia, estamos en un promedio de 230 millones de dólares. 230 millones de dólares promedio, muchos de los cuales fueron anuales, promedio anual. Muchos de los cuales fueron derivados a la inteligencia ilegal y paralela que llevó a cabo el gobierno kirchnerista como mecanismo de control y de represión social. Muchos de nosotros hemos sido víctimas, también usted, Eduardo, de ese tipo de operaciones de espionaje interno. Ahora bien, si uno analiza lo que dejó Alberto Fernández en el último presupuesto, que es el que ha sido prorrogado, ¿no?, y que se utiliza actualmente, vamos a ver que le dejó a esta administración, que entre paréntesis los 6 primeros meses de la administración de Milei en inteligencia fueron paupérrimos, ¿no? Esto hay que decirlo, pero le dejó solamente 36 millones de dólares. Uso el dólares para utilizar una moneda permanente, ¿no? Obvio. Vale decir que con los 85 millones de dólares que se agregó, esta administración tendría menos de la mitad de lo que utilizó el kirchnerismo promedio durante toda su gestión para hacer inteligencia y reconstruir una inteligencia que está absolutamente colapsada. Esta es la verdad de lo que ocurre, y lo digo, Eduardo, siendo yo opositor, pero como conozco técnicamente, porque he manejado esa estructura, tengo que explicar lo que pasa, porque esto es la verdad de la situación. Usted habla de enormes amenazas. ¿Cuáles serían? Las amenazas son muchísimas. El crimen organizado, el overlapeo entre el crimen organizado y el terrorismo. Yo estoy ahora acá en Iguazú participando de un
encuentro cuatripartito entre Argentina, Brasil y Estados Unidos sobre la vinculación de el primer comando capital, es decir, la mayor estructura del narcotráfico de Brasil, con Hezbollah, que opera en Ciudad del Este, acá en la Triple Frontera. Consecuentemente, si a eso le agregamos, Eduardo, el acuerdo que ha tenido Irán con Bolivia en materia militar, siendo Irán un estado terrorista que prohija además la vinculación entre el terrorismo y el narcotráfico, y además hace un acuerdo militar donde le va a proveer drones a Bolivia, yo creo que estamos frente a una amenaza muy cierta. Es decir, la Argentina está atenazada por un esquema que dejó instalado el kirchnerismo de vinculación con Irán, con Rusia, con China y con todos los estados narcos de América Latina, el caso de Venezuela o el caso de Bolivia. Entonces, si no entendemos que combatir el narcotráfico, evitar la amenaza terrorista y evitar el riesgo de un desequilibrio militar respecto de Bolivia, que es muy grave, porque no nos olvidemos que en esa zona está la principal zona de litio, el famoso triángulo del litio. Bueno, creo que si no entendemos esto, los argentinos no entendemos cuáles son las amenazas estratégicas que tenemos que neutralizar para mantener nuestra soberanía, ¿no? Y la seguridad pública de nuestros ciudadanos. Totalmente. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Un abrazo, Eduardo. Gracias. Miguel Ángel